Conéctate con iExPro. Conéctate con iExPro. Nuestros invitados del día son el maestro Octavio García Ramírez. Él es licenciado en Economía, maestro en Alta Dirección, cuenta con un máster en Compliance y además es docente distinguido iExPro. Y también nos acompaña el maestro Francisco Javier Molina Ruiz. Él es licenciado en Economía y maestro en Finanzas. Bienvenidos. Buenas tardes, para mí es un gusto estar en una emisión más de iExPro. Tengo unos invitados de lujo esta tarde, muy especialmente aquí conmigo y allá el maestro Octavio, que luego dice que no lo debo mencionar como a la distancia, está cerquita, y aquí el maestro Francisco. Buenas tardes a todos, bienvenidos desde las instalaciones de la Universidad iExPro. El programa es Conéctate y tiene la particularidad de vincular el sector productivo con nuestra universidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta bonita tarde, que estamos ya en la 8ª emisión y con el tema Retos de las políticas educativas en México para el 2024, que ya próximo el año, ya no esperamos mucho, ya casi a la vuelta de la esquina. Entonces nuestro tema se imparte con la mejor intención de ver y visualizar este punto muy importante de la educación, ya que nuestra universidad tiene ese giro, pero en particular nuestros panelistas de esta tarde, que tienen una amplia experiencia en el tema, pues nos van a compartir mucho de su experiencia. Buenas tardes, maestro Octavio, bienvenido. Muchas gracias, apreciada maestra, colegas, un honor. ¿Sí me escucha, maestro? Perfectamente, maestra. Qué bueno, maestro, bienvenido. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo. Un honor. A la y aquí presente, maestro Francisco, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Encantado por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Pues ya he podido compartir un poquito previo al programa con los dos. Son personas de las que se puede aprender mucho, son personas con las que se puede compartir también mucho, y pues espero que esta tarde tengamos la oportunidad de compartir un poquito más, ¿sí? Y sobre todo tener la oportunidad de compartirlo con el público, con la universidad y pues obviamente con todo el interés que tenga el público en general por el tema, ¿sí? Muchas gracias, bienvenidos a los dos. Si me permiten, voy a hablar un poquito del tema para que nos podamos adentrar. En resumen, las políticas públicas educativas deben ser construidas de manera integral, participativa, basada en evidencia y con objetos claros y medibles. Además, debe contar con recursos adecuados, ser evaluados periódicamente y garantizar la transferencia y rendición de cuentas. Pero existen desafíos que están relacionados con la infraestructura educativa, que es la calidad de la enseñanza, la brecha educativa, la formación docente, la falta de recursos, entre otros. Podemos afirmar que los retos de la educación actual están encaminados a lograr un sistema educativo capaz de formar individuos que contribuyan en la evolución de todos los ámbitos sociales y a su vez tengan herramientas necesarias para garantizar su calidad de vida. Por lo tanto, los retos de la educación del siglo XXI es formar ciudadanos creativos, críticos, emprendedores, competentes digitalmente, con un amplio desarrollo de soft skills sociales que incluyen a través de riesgos de personalidad y que ayudan a la interacción con los demás, a tener un éxito. Esto es basado en el contexto, que es lo que vamos a platicar un poquito, y ser capaces de adaptarse a ambientes profesionales diversos en el mercado laboral cada vez más dinámico. Siendo que estos retos deben considerar la inclusión, la calidad, la cobertura y mejorar los aprendizajes, así como el desempeño académico, la evaluación, la tecnología, el conocimiento y las competencias. Todo esto pues es muy interesante, pero lo vamos a ir desarrollando en el lapsus que tenemos del programa. Y obviamente pues los invitamos a que los campos de la universidad, en este caso tocamos de la oferta educativa, la educación, el derecho y la administración. Y obviamente esta cuestión de la política pública del Estado, los marcos internacionales, la constitucionalidad, lo normativo y la planeación de México. Bueno, pues con esta pequeña introducción se dan ustedes cuenta de todo lo importante que es el tema de hoy. Nuevamente bienvenidos a los dos, maestro Francisco y maestro Octavio. Pues si me permiten, obviamente los voy a presentar. Maestro Octavio García Ramírez, él es economista de la UNAM,
Es maestro en alta dirección de gobierno y políticas públicas. Es máster en compliance. Ha trabajado en programas de formación sobre políticas de juventudes en la Academia Internacional de Liderazgo. Centra su atención en los mecanismos de gobernanza. Ha trabajado en diferentes redes a nivel institucionales. Es profesor en programas de grado y posgrado. Ha participado como facilitador certificado, conferencista, moderador, relatador en congresos. Ha sido jurado en concursos sobre innovación, colaborador para el gobierno del estado de Yucatán. Ha trabajado en educación desde el 2000 y ha dado seguimiento a seminarios, jornadas de investigación, foros organizados en diferentes universidades, en diferentes instituciones. Y obviamente es docente distinguido aquí en la IEXPRO en Educación y Administración. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Se resume en una palabra que es amigo de todos ustedes, y es un honor compartir. A eso me faltó, maestros. Eso sí, es que como no nos veíamos antes, había puesto eso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sabe que decían Bueno, sí que la amistad es una lluvia de flores, así es que si algo distingue a Chiapas, donde está nuestro corazón y la universidad, pues son la riqueza cultural y las flores simbólicas al respecto. Muchas gracias, maestro. ¿Vale? Ok. Si me permiten, al maestro Francisco Javier Molina Ruiz, que lo tengo en esta tarde aquí conmigo, me permito presentarlo. Es licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la maestría en Finanzas y está próximo a concluir el programa de posgrado en Políticas Públicas, con un enfoque en gestión gubernamental. Es profesor en diferentes instituciones de educación superior en Chiapas. Imparte clases de macroeconomía, desarrollo económico, economía sustentable y economía del sector público. Ha trabajado también en la iniciativa privada en áreas de contraloría, de ventas, así como de control de operaciones de almacenes y seguimiento al servicio en clientes. En la actualidad labora en el Banco Nacional de Obras y Servicio Público, Banobras, con más de 7 años de experiencia en temas de financiamiento para el sector público, principalmente para la infraestructura social municipal. Sus principales áreas de interés son indicadores ASG, financiamiento verde, movilidad masiva, sostenibilidad y transición energética. Pues bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. También con ímpetu de la amistad, como lo dijo mi colega, el maestro Octavio. Bueno, y pues estamos por aquí. Pues aparte de expertos, amigos. Amigos. Es un privilegio para mí acompañarme esta tarde. Pues muchas gracias de nuevo, sobre todo por el tiempo que se permiten ustedes para compartir sus conocimientos con nuestro auditorio. Muchas gracias a los dos. Y si me permiten, voy a explicar un poquito de la dinámica del conversatorio. Vamos a hacer 5 tópicos y a cada uno tienen un tiempo aproximado de 3 minutos, pero si el tema se da para poder comentar algo adicional, con toda confianza, se trata de trabajar este tema con la mayor fluidez y ligereza posible, porque pues obviamente es un conversatorio y vamos a tratar de aligerar todas las preguntas, de ir correlacionando el tema, todo lo que es el contenido de esta tarde, que sigue siendo una necesidad de conocer, ¿sí? Más allá de lo que a veces podemos solamente oír. Entonces creo que la experiencia de ustedes nos va a ser muy vasta para poder aclarar muchas cuestiones y sobre todo que nos enriquezcan con su experiencia, ¿sí? Pues le invitamos también a la comunidad estudiantil, al público en general, que elaboren sus preguntas y al finalizar el conversatorio les vamos a dar respuesta, ¿sí? Los vamos a atender en este espacio de Facebook Lab esta tarde. Así que para que anoten sus preguntas y pues obviamente nos va a hacer favor aquí la licenciada Alicia, que nos está apoyando esta tarde en el staff, para que me las pase en el momento que ya terminemos el conversatorio. Muchas gracias a todos. Pues bienvenidos, ya estamos creo que en esta fluidez del canal de esta información. Yo lo primero que les preguntaría a ambos, aunque no estaba en el guión, pero creo que es una curiosidad y aclararles al público ¿qué es una política? Porque aquí hablamos, el tema es política pública sobre la educación, pero en sí, ¿qué es la política? ¿Sí? Porque tenemos a lo mejor una idea muy errónea o muy sesgada. Entonces yo quisiera que con su experiencia le aclaren al público, primero que cualquier otra cosa, ¿qué es política? ¿Podríamos empezar con el maestro Octavio? Claro, sí. Maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, el contexto de irrupción de la pregunta que no estaba en el guión es lo que ha simbolizado precisamente el desempeño de la economía, de la educación, de la sociedad en su conjunto, particularmente el siglo XXI. Estamos en 2023
aún en una fase avanzada de la pandemia que ha marcado este primer par de décadas, y no estaba en el guión. A pesar de que ya expertos lo habían anticipado, la humanidad no había puesto la atención suficiente al respecto. Entonces, creo que este cisne negro, como se conoce, este gran cambio, este hito, este cambio de época, es lo que caracteriza primero a docentes del siglo XX que estamos formando a los actores del siglo XXI, con modelos que a veces datan de siglos anteriores. Ese es el gran desafío, el de innovar permanentemente para que sean competitivos regional, nacional e internacionalmente todos quienes cruzan las aulas. Porque quien ingresa a una universidad es de los 26 o 28 de 100 que empezamos la primaria. Y ello, pues ya implica un filtro y una corresponsabilidad al respecto. Con base en la pregunta que usted hizo, bueno, ya hay múltiples actores que se han destacado a lo largo de la historia por responder esa pregunta. A mí me gusta mucho citar a Hannah Arendt, que lo visualiza como una herramienta para la transformación, para la construcción de lo público. Si algo nos importa en la ciudad, si algo nos importa en la polis, es lo nuestro, es lo público. Y entonces la herramienta es precisamente el diálogo, la política, el acuerdo para llegar a un cambio de circunstancia. Por supuesto que esa circunstancia puede ser más de control o más liberal. Ya don Antonio Escotado ha resumido que así se ha comportado la humanidad, momentos más liberales, momentos más de control, pero en realidad en todo momento pues ahí está la política como instrumento, y el gran desafío es acercar a la educación la política, que la política sirva a la educación y precisamente que los elementos de certeza que requerimos en educación en el corto, mediano y largo plazo se den a través de la política con base en una política pública de Estado que no responda al estado de ánimo, sino a la certeza institucional, al país que requerimos. Y con ello concluyo, porque somos de las principales 20 economías, nada más que en desarrollo humano, que considera economía, que considera salud y educación, de acuerdo al índice de desarrollo humano, estamos en el 86 y en Estado de Derecho en el 116. Hace un par de días acaba de salir la actualización del índice de Estado de Derecho de World Justice Project, y entonces el desafío es no solo cuantitativo, porque somos una potencia, sino cualitativo, de cuidar lo principal, que es nuestro capital humano, y de cumplir las reglas del juego en democracia y libertad. Muchas gracias, maestro, por su comentario. Yo creo que esta expresión de usted tiene mucho que ver, ¿no? Tenemos un interés común y la palabra clave, el acuerdo, ¿no? ¿Sí? Considerar todos los contextos, considerar todos los elementos, las necesidades, ¿sí? Para llegar finalmente a esos acuerdos. Pues adelante, maestro, coméntenos, por favor. Pues, en ese sentido, como ya bien magistralmente lo expuso el maestro Octavio, quisiera abonar con el hecho de que la política tendría que ser el instrumento articulador de la toma de decisiones como comunidad. Sí, claro. Y en ese sentido, como elemento articulador, tendría que ser este detonante, este motor que pueda propiciar el diálogo, que pueda propiciar la correspondencia de ideas, el debate de ideas, la interlocución, que tendría que llevarnos de un punto en el cual estamos como piso a un punto mayor, ¿no? De tal suerte que ese punto mayor tenga que ver y esté estrechamente vinculado con una toma de decisiones generalizada, en donde puedan existir estos puntos de acuerdo, estos puntos de entera comunión, en donde a pesar de que existan las diferencias, pues el consenso de la mayoría, el consenso de la mayoría de la comunidad, de todos los actores que están involucrados en en cualquier sociedad, y particularmente la nuestra, tendrían que llevarnos a puntos de mejor estabilidad, de más desarrollo, de elementos democráticos, como bien se mencionaba, que permitan avanzar a la sociedad en cualquiera de los aspectos. Háblese económico, educativo, de desarrollo. O sea, porque al final del día la política tiene que ser vista como un instrumento que tiene que ser apropiado por la propia sociedad. Sí, claro que sí. Y en ese sentido
no tiene que sonar como un elemento ajeno de lo que hoy conocemos vulgarmente como política, que parecería que es un hacer exclusivamente para una clase gubernamental, para una clase restringida. Eso es así. La realidad de las cosas es que la política tendría que ser una herramienta democrática en nuestro día a día, en el aspecto de que absolutamente cualquier ciudadano, no importando escolaridad, no importando el nivel de vida que tenga, hablando socioeconómicamente, pero que tenga esa oportunidad de manifestarse y levantar la voz y decir una opinión. Y en ese sentido, la multitud de opiniones puede llevarnos a hacer acuerdos. Y esa es la magia, y esa es la belleza, y esa es la virtud de la política, cuando hablamos en este sentido de este elemento que articula, de esta herramienta que puede hacernos converger como sociedad. Y por ende llevarnos a la toma de mejores decisiones, a la toma de decisiones consensuadas, y que obviamente puedan llevarnos, vuelvo a repetir, de un punto, de un piso a un nivel un poquito más desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la configuración o la concepción que yo podría abonar sobre el tema de política, sí, o la definición de política. Claro, porque actualmente se maneja así como muy sesgada la idea, ¿no? Totalmente. Sí, que tenga que ver con partidos políticos y cuestiones a veces que no tienen que ver con finalmente el objetivo, ¿no? Sí. Pues vámonos de una vez adentrando ya con el primer tópico. Dice, ¿cómo visualiza la educación como política pública? Pues ya aclarando el punto de la palabra política como tal. Dice, ¿cómo visualizar la educación como política pública de Estado hacia el 2024? Y cómo estas políticas públicas de la educación ayudan a la sociedad. Pues ya hablamos, ¿no? De que tiene que estar integrados muchos elementos, debe ser una cuestión de acuerdos, y que no solamente beneficie cierto grupo, ¿no? Pues adelante, ahora le damos la palabra primero a usted, maestro. Muchísimas gracias. Adelante. Quiero partir de una premisa importante, y es el hecho de que la educación es el pilar y es el motor fundamental de desarrollo de cualquier sociedad. El hecho de estructurar de manera correcta, de manera plena, sí, claro, contenidos educativos, debe ser sinónimo de que estamos aspirando a una sociedad mejor. Sí. Y por ende, el hecho de hacer política pública implica un conjunto de herramientas diseñadas de manera conjunta y de manera colectiva que permitan que el grueso de la sociedad tenga acceso a la educación como una herramienta transformadora para el ser humano, para cualquier persona, que le permita el hecho de progresar y desarrollarse en su día a día y obviamente poder acceder a mejores condiciones en su calidad de vida. Sí, claro que en ese sentido, la política pública, viendo la educación desde el filtro de la política pública, tendría que ser simple y sencillamente un tema de manera central y fundamental en la mesa de cualquier gobierno. Háblese del gobierno municipal, gobiernos estatales, incluso el gobierno federal. Y en ese sentido, el hecho de diseñar políticas públicas tiene que pasar por un consenso y la educación con mucho más razón, ¿no? En ese sentido, o sea, la política pública en materia educativa tiene que estar sumamente consensuado con muchísimos actores. Pero ahí habla de una cuestión muy compleja, de mucho tiempo, la ¿no? realidad, pero es lo que deberíamos de hacer. Es debatir cuáles son los puntos importantes que tendríamos que incorporar en nuestros modelos educativos para hacer una política pública que no solamente esté centralizada detrás de los escritorios, de manera de modelos de escritorio. El hecho de diseñar la educación como una política pública tiene que llevarse hasta los niveles más bajos. Y cuando hablo de niveles más bajos me refiero a llevarlos hasta las colonias, hacia los colectivos, hacia las comunidades. Sí, porque es algo importante el contexto, definitivamente. Total y absolutamente. Entonces, hablar de política pública en materia educativa es simple y sencillamente explorar todas las posibilidades de todas las voces para abonar y entender cuáles son las necesidades de nuestro contexto y por ende, en ese sentido, proponer herramientas de educación
que puedan fortalecer la calidad de vida del ciudadano. Sí, sin duda sería de algo general a particular, ¿no? Totalmente. Ujú. Y eso yo creo que es una tarea muy compleja, pero pues digo, si hay disponibilidad de todos los elementos, sí, yo creo que en algún momento, no digo a primera mano, pero Es sí, correcto. tiene Ujú. que planearse con esa consideración, ¿no? Ujú. Pues interesante, maestro. Adelante, maestro Octavio. Adelante es lo que requerimos que la educación, Ujú. que nos lleve adelante, porque somos de los principales económicamente. Estamos en el G20, tendríamos que avanzar de este lugar 86 del índice de desarrollo humano al 60, 50, 40, 30, idealmente entre los primeros 20, para que las generaciones presentes y futuras tengan en México la referencia que de inicio a fin en el ciclo educativo hay una calidad mundial. Entonces, es un reto mayúsculo. Y es un reto que no solo el Estado mexicano, que tiene 200 años de formación, ha asumido en el texto, sino que efectivamente, como ustedes lo dimensionan, se requiere potenciar y de una forma distinta en el contexto. Porque en el territorio no han llegado los textos del escritorio, ni los planteamientos del laboratorio. Sí. Somos expertos en planeación. Desde 1934 tenemos planes nacionales de desarrollo sexenales y subsecuentemente los planes sectoriales de educación y los programas específicos. Pero si vamos a los 2.500 municipios, prácticamente veamos cuál es el texto que se aplica en el contexto real. Y entonces, ese desfase que sabemos que existe, aparte que hay una discontinuidad en términos de, si usted revisa la cantidad de reformas que hemos hecho y la cantidad de veces que hemos modificado el artículo 73, la cantidad de acuerdos internacionales que tenemos en la materia que hay que implementar, no solo la Agenda 2030, el punto número 5, la serie de metas de la 169 que tiene que ver estratégicamente con educación, sino pues el mandato de la legislación nacional y de la articulación local. Efectivamente, la educación como proyección del ser se mide individuo por individuo. Y entonces nuestros alumnos, desde los primeros hasta los postdoctorados, compiten con todo el mundo. Y entonces ahí no hay margen, no hay maniobra de decir, oye, es que hemos hecho X, Y o Z. Bueno, los procesos pueden ser contados infinito, pero los resultados ahí son muy finitos. Entonces, Sí. nos ha hecho usted la pregunta de los 64,000 millones. Que dónde está realmente implicados y aplicados todas las reformas, ¿no? Porque pues digo, si hablamos de que se mejoran, de que pretendemos abarcar un poquito más aquellos rincones que están más lejanos, pues sí, pero digo, ¿en qué momento se aplican o en qué momento estamos tratando de que nuestra sociedad realmente sea, pues no homogenizada, pero tratando de resolver sus necesidades propias, ¿no? Dándoles ese conocimiento en base a las necesidades locales, regionales, nacionales, de todo lo que ellos pueden aplicar, ¿no? Entonces creo que vamos a ir avanzando y parte de todas estas preguntas vamos a ir resolviendo este contexto, ¿no? De cómo aplicamos en nuestra sociedad. Porque yo creo que aquí lo más importante son los elementos, todos los elementos, cómo los vamos a tomar en cuenta y sobre todo, pues si partimos de que pues toda la República tenemos circunstancias diferentes, inclusive dialectos, inclusive costumbres, culturas, en donde todavía a lo mejor existe la restricción de que mujeres no participen en la educación y entonces cómo se aplica este nivel para la cuestión productiva de un país, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver y hay comunidades en las que normalmente inclusive las familias se preocupan por tener sustento para alimentarse y no para que vayan los niños a las escuelas, ¿no? Entonces también, ¿cómo abarcar toda esta cuestión? Pues se va haciendo más interesante el tema, pues vámonos al segundo tópico que dice, comencemos acerca de los referentes claves del marco internacional de la educación. Ya vamos a partir de lo regional, de lo nacional y vámonos a lo internacional. ¿Cómo vemos esa participación de México con otros países? Adelante, maestro Octavio, por favor. Muchas gracias. En mucha sintonía, por eso dicen que Dios los hace y ellos se juntan, con nuestro apreciado colega, que el asunto Claro que sí.
Sí, porque aparte desde que nos convocaron, vieron que hay una gran sinergia curricular. Los dos coincidimos desde la economía y nos hemos comprometido con lo público, ¿no? No, Entonces, y ya me dijeron que les gusta la amistad, entonces es otro elemento que podemos compartir esta tarde, ¿verdad? exacto. Y además la generosidad de la universidad, entonces ya se empiezan a sumar los elementos al respecto. Bueno, Claro que sí. Ajá. y esa suma, esa potencia y esa multiplicación, dicho matemáticamente, sumar, multiplicar y potenciar, en vez de restar, dividir y radicalizar, pues es parte de la tónica de la educación para el ganar, ganar, ganar. Porque Sí. si en el siglo XXI algo distinto podemos hacer en educación, en economía y en sociedad, es juegos donde todos ganemos. Distinto a la economía del siglo XIX, que era básicamente industrial, o a la del XX, que fue básicamente financiera. La del XXI, que es básicamente del conocimiento, posibilita este ganar, ganar, ganar. Y el tema es hacerlo con integridad. Por eso es que el tema ético, más allá de un tema cosmético o retórico, es un asunto estratégico. Por eso es que nos importa muchísimo que todos quienes egresen de los grados y posgrados lo ejerzan con esta visión de compromiso para el ganar, 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 de una forma ética de la cual todos se puedan sentir comprometidos, porque ese es el capital principal con base en el cual poder concitar a los demás a la mesa. Y ese es el gran desafío, ya lo planteaba nuestro colega, hay que hacerlo, por más complejo que sea hay que hacerlo, porque si no, dilatamos los conflictos, dilatamos las soluciones con base en las posiciones de corto plazo, y quienes ayer estaban en contra o ahora a favor y cambian las posiciones, al final del día esos esquemas donde unos ganan y otros pierden son insostenibles, y lo que está en juego precisamente es la sostenibilidad. Y en el marco de la Agenda 2030, bueno, ahí tenemos los 17 objetivos, las 169 metas, 247 indicadores, particularmente el 5 que tiene que ver con educación, y las metas, que ahí está muy claro, vamos a llegar más o menos los países. México ya rindió 3 informes, tenemos un multilateralismo que atender, particularmente en la UNESCO. Tenemos múltiples agendas que armonizar, particularmente la iberoamericana con Andorra, Portugal y España, la interamericana con Estados Unidos y Canadá y el conjunto de América Latina y el Caribe, la que tenemos expresamente con América Latina y el Caribe, la que tenemos con Asia-Pacífico y los mecanismos subregionales. Tenemos un liderazgo mundial que hay que instrumentarlo para que en el aula auténticamente no solo se imponga una visión de corto plazo o una visión de una coyuntura, sino una visión armónica de la educación, priorizando el poder del individuo y la construcción de sociedades libres y abiertas. Sí, pero ahí tocó algo muy importante, maestro, la disposición que todos los elementos tengan, ¿sí? Porque si no hay un equilibrio en todos los elementos, por más un país no funciona, ¿no? Creo que el objetivo final es que el país se desarrolle y todos los elementos deben estar pensando en esa parte, ¿no? Yo desde mi elemento, o mi disciplina, o mi escuela, o como maestro en mi aula, tengo que aportar, ¿no? Y estar disponible a ese cambio para que yo también pueda decir, bueno, si no lo sé hacer, tengo que aprenderlo. Y sobre la marcha ir generando mejoras para que mis alumnos puedan aprovechar ese conocimiento. Pero si me quedo que, no, es que no quiero entrar ese cambio, me resisto, eso yo no lo viví, no tengo... Entonces yo creo que ahí es donde la balanza no tiene el equilibrio y entonces pues los países no se pueden desarrollar. Bueno, particularmente estamos hablando de nuestro país, ¿no? Sí, entonces las necesidades tienen que abordarse desde el elemento, desde la posición que tengamos en la sociedad, como papás, como maestros, como personas, entonces todos los elementos, ¿no? Adelante, maestro, por favor. Uh-huh. Sí, como lo mencionaba mi amigo Octavio, Uh-huh. Son múltiples las agendas que México tiene, Sí, ¿no? claro Y en que las sí. cuales está adscrita. Y en ese sentido, el hecho de buscar esta multiculturalidad y pluriculturalidad de los saberes también se Sí. vuelve también un reto de cómo administrarlos. Y en ese sentido, lo importante o lo interesante también es ver qué tanto esas agendas han permeado en nuestra manera de hacer educación. Sí, claro que sí. Y en ese sentido es que tanto las influencias de otros países que suponemos que son más adelantados al nuestro,
simple y sencillamente qué tanto hemos tomado de eso, qué tanto hemos replicado y al final del día, qué tanto de todo eso hemos logrado aplicar con éxito. Sí, claro que sí. Y en ese sentido, México está inmersamente interrelacionado con potencias como pues, principalmente como la que tenemos en el norte de nuestro país, pues, Estados Unidos, y que al final del día ellos han marcado el ritmo de las agendas, de las múltiples agendas internacionales. Y en ese sentido también han marcado la agenda política sobre educación. Sí. Y la exigencia de hoy en día, la exigencia de estas múltiples agendas es qué tanto podemos llevar a México del nivel en que nos encontramos a niveles en donde podamos dominar herramientas como las tecnologías, la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, que al final de cuentas es lo que hoy en día está realmente permeando en nuestro hacer. Y es un reto también bien interesante para todas las universidades en el aspecto de qué tanto vamos nosotros como universidades a proveer a las nuevas generaciones de todo ese tipo de herramientas para volvernos competitivos. Así es. Al final del día, la competencia, como bien decíamos, puedo ser tu compañero en el aula, pero a la vez soy tu propia competencia, ¿no? En el mercado laboral. Y en ese sentido en este marco internacional de estas exigencias mundiales es hacia dónde vamos a perfilarnos nosotros con los modelos educativos que tenemos, qué es lo que necesitamos renovar, qué es lo que necesitamos adecuar, de tal suerte que podamos tener egresados con estas herramientas, tanto en las hard skills, con las soft skills, y obviamente, simple y sencillamente, tener estudiantes más integrales. Sí, porque aquí hablamos, por ejemplo, de la relación que debe tener el Estado, la federación, las comunidades escolares, la inclusión social. Hablamos también de la equidad educativa, del financiamiento público, de esta articulación entre la salud, de la educación, el bienestar. O sea, son elementos que hay que tocar, ¿no? En toda esta parte de generar esas competencias para que obviamente los estudiantes que egresan puedan tener esa posibilidad, ¿no? De alcanzar a lo mejor algún puesto en alguna institución, alguna empresa, porque tengan ese conocimiento, ¿no? Sí. Y un conocimiento que no nada más abarque la parte de su contexto, sino que puedan ellos aspirar a más. Creo que entre ellos está, por ejemplo, los idiomas, ¿no? O sea, deberíamos incluir esa parte de los idiomas en los planes de estudio como una obligatoriedad. Inclusive en algunas comunidades se habla de los dialectos, pues también a lo mejor en la parte de tratar de que se consideren, no la pérdida de los dialectos, ¿no? Porque a lo mejor ahí hay un sector que pueda servir a la sociedad para desarrollar a nuestro país. Entonces, yo creo que son elementos que de alguna manera se tienen que contextualizar en todo eso. ¿Quería decirme algo, maestro? ¿Maestro Octavio? Siempre queremos decirle algo, maestra, pero no. En este caso, sin interrumpir, porque somos muy cuidadosos del protocolo, así es que en el momento que corresponda, con todo agrado. Ok, maestro, muchas gracias. Pues adelante, pues vámonos a la siguiente, que ya es aplicar un poco lo del marco normativo en la educación, ¿sí? ¿Cuáles son esos retos para que esta normatividad, que de alguna manera tendría que regular estas cuestiones de la política pública de educación, realmente nos arroje, ¿no? Un contexto, ciertos elementos, pero pues de manera ordenada, ¿no? Entonces, pues adelante. ¿Quiere usted comenzar, maestro Octavio? Adelante. Adelante, sí. Dígame. Ajá. Por favor, que sea nuestro colega. Ah, bueno, adelante. No, pues le están dando gracias. Pie a usted. Adelante. Pues en efecto, bien. En la actualidad, pues existe este reto de articular de una manera muy distinta a lo que veníamos conociendo en los modelos educativos, de articular las nuevas formas de educación. Particularmente México está atravesando por estos temas de las grandes reformas educativas, y particularmente me detengo en la nueva escuela mexicana, ¿no?
que vendría siendo el marco, el marco jurídico, el marco vigente que dominaría que domina hoy en día la forma de hacer educación en México, particularmente en los sectores de nivel básico, ¿no? En ese sentido existen retos bastante interesantes, porque ya no estamos hablando de aquí como tal de materias escalonadas, de materias segmentadas. Estamos hablando de aquí de programas integrales en donde tendríamos la visión, particularmente en los niños de escuela básica, de estos grandes 4 bloques de saberes o de educaciones, ¿no? En los cuales ya no tenemos matemáticas por un lado, ya no tenemos geografía por otro lado, sino estamos buscando, el modelo educativo vigente está buscando que la educación se vuelva de manera orgánica. Esto quiere decir que lo que tú podrías saber únicamente y exclusivamente en matemáticas, puedas aprenderlo también contextualizándolo en otras disciplinas. Sí, claro que sí. De tal suerte que el reto bien interesante es cómo particularmente en este caso, cómo los profesores, de manera muy puntual, cómo los profesores pueden comenzar a tener el dominio ahora de una visión integral de educación. Sí. En la cual los contextos, los saberes juegan un rol bien importante, en donde este modelo jurídico y normativo que ahora representa la nueva escuela mexicana, los está empezando a integrar. Es decir, ahora los profesores, ¿cómo van a entrarle al toro a esto, ¿no? ¿Cómo los padres van a empezar a articularse también esto? ¿Cómo las visiones de los estudiantes completamente cambiarían? Porque ya no hablamos de educaciones por bloques, segmentados en materias, sino estamos hablando del reto importante de contextualizar todo este contenido educativo en grandes saberes que simple y sencillamente logren de manera integral proveer a los estudiantes de esta cantidad de conocimiento de manera orgánica y al punto en que pueda ser incluso competitiva. Sí, porque ciertamente hablamos ya de una formación humanista, ¿no? Humanista. Y de seres que sean lectores, reflexivos, pero también tocando las cuestiones de valores. Y a mí me llama mucho la atención porque, pues, digo, a lo mejor somos más o menos contemporáneos y las materias que quitaron, ¿no? Como tal, a lo mejor están implícitas en esos 4 bloques que usted hablaba, pero digo, español, matemáticas, historia, geografía, química, ya no aparecen como tal en los textos. Correcto. Entonces es bien interesante saber cómo en esos 4 bloques se contextualiza ya la educación, ¿sí? Pues ahorita que me menciona ahí el maestro Octavio, yo quiero enseñar algo que trajo aquí el maestro Francisco, pero le voy a dar pauta a usted, maestro Octavio, porque esta parte de haber quitado las materias y de mencionarse en 4 bloques es una cuestión, yo creo que de prueba y error. Tanto los maestros, que a lo mejor son de generaciones de nosotros, en las que estábamos acostumbrados a dividir inclusive las tareas o las actividades, las planeaciones didácticas o secuencias didácticas por materias, ahora en los libros ya aparece implícito todo. Entonces es bien interesante hojear los libros y darte cuenta que en qué momento trascienden de una materia a otra. Está todo muy ligado. Entonces es bien interesante. Adelante, maestro. Dígame. Maestro Octavio. Bueno, antes que entrarle a ese tema, creo que quiero responder a la primera pregunta que usted hizo con relación a toda la legislación, porque en realidad podríamos tener un seminario al respecto, no solo de la Constitución Política, que sabemos que es el artículo 3º, sino de toda la legislación que tiene que ver ya en la administración, en la gestión de la educación, ¿no? En México, que es un megatema. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, tendríamos que leer la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, el que tiene que ver con el ejercicio de las profesiones. Luego, tendríamos que tener muy presente, por supuesto, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, sin omitir, por ejemplo, la ley del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Mexicano de la Juventud, de la ley para la igualdad de mujeres y hombres,
para también atender y proteger a las personas con la condición de espectro autista, la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, la Ley de los derechos de las personas y de adultos mayores, la de los pueblos indígenas, particularmente que tiene que ver con los derechos lingüísticos que se hacía mención, la federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para el Desarrollo Social, la del fomento para la lectura y el libro, la general para la inclusión de las personas con discapacidad, la general de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, la general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, la general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos, la general de víctimas, la general de cultura física y deporte, la de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y para redondear, por supuesto, y de entrada, en principio, la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, así como la sentencia particular que tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad 121-2019 para efectos legales. Y bueno, por supuesto que la ley reglamentaria del tercero constitucional, la ley para el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Bibliotecas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y por supuesto que los reglamentos, y ahí puedes encontrar desde el reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de educación superior en la República Mexicana, hasta las leyes de todas las leyes, hasta los reglamentos de todas las leyes mencionadas. Entonces, es un gran desafío. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darle su kit de reglamentación, de legislación, de cuestiones constitucionales y convencionales a todos los docentes y a todos los profesionales de la educación, a todos quienes tienen que ver con la educación en el país. Eso no sucede a la fecha. Por eso es que a la hora de la gestión, pues hay una gran desconexión. Lo más fácil es atender solo un pedazo de la realidad, solo una pieza de rompecabezas o solo un árbol o una hoja de algún árbol en medio del bosque, de esta complejidad que si quisiéramos dejar un legado en esta conversación, a reserva de la opinión de nuestro colega, sería la palabra gobernanza, que precisamente es que podamos cocinar conjuntamente atendiendo a la otredad, atendiendo a la totalidad y teniendo en cuenta esta complejidad de lo público, que la educación, por más eficiente que sea la consecución de gobiernos, es insuficiente dada la propia complejidad, visto como problema público la educación. Adelante, maestro. Ahora sí me dejó esperando el seminario. Creo que sí lo vamos a tener que proponer, ¿verdad? Porque sí, es mucho el contexto, las áreas son muchas las que están implicadas en todo esto, ¿sí? Y finalmente, pues yo creo que llevar este tipo de información a todos los elementos de una cuestión educativa, una institución educativa, nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y pues yo creería que a lo mejor sobre la marcha ir aplicando poco a poco esto, todo lo que usted menciona como normativo, pues a lo mejor sería, pero muy puntual, ¿no? Sí, porque pues digo, para el tiempo que podríamos leer y entender y aplicarlo, pues ya estaríamos apenas leyendo una ley cuando viene otra necesidad y hay que modernizarlo y hay que implementarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente nos llevaría mucho tiempo, pero creo que sí es importante que por lo menos un pedacito, como dice usted, podamos entender desde nuestro espacio. A lo mejor yo como escuela, como institución, como docente, digo, ¿qué cuestiones normativas puedo realmente entender y poder aplicar con las necesidades de ese contexto en el que yo esté viviendo, ¿no? Para poder ayudar a la mejor a que sean competitivos, a que tengan herramientas de conocimiento para poderlas desarrollar en donde están, ¿sí? Y se pueda tener un bienestar para las familias, ¿no? Que eso yo creo que finalmente es el elemento indispensable en una sociedad. Las familias, el bienestar de salud, el bienestar de alimento, porque también digo, si no tengo un alimento que llevar a mi familia, pues muchos dejan la escuela, ¿no? Y aprenden la escuela de la vida, pero pues finalmente pues no tienen un desarrollo como tal. Entonces las opciones de educación tienen que ampliarse y pues sobre todo contextualizarlas, que yo creo que es el elemento indispensable de una sociedad, pues encamina la educación a la necesidad propia para que puedas prepararlos, para que puedan competir después y
A lo mejor salir de ahí y aprender otras cosas y ahí irse moviendo, ¿no? Pero si no los atiendes en ese contexto, pues obviamente a lo mejor desisten y dejan la escuela, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto. Pues no sé si pudiéramos abarcar ese comentario que les decía, de por qué quitar esas materias que para nosotros eran importantes, ¿no? Digo, las matemáticas se ven en todos lados, la biología y la química a lo mejor es algo de experimentación, hablamos de geografía, de historia, porque eso nos ubica en los puntos cardinales, ¿sí? La historia, pues son antecedentes que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de un país, ya sea para mejorar o para no cometer las mismas imprudencias y barbaries, pero sí es importante tener un antecedente de nuestro país. Entonces, pues yo creo que sí, sería importante que me digan, pero antes de que me pudieran contestar. Aquí me hizo el favor el maestro, si me permite, maestro, enseñarlo. Adelante. ¿Sí? Pues me hizo el favor el maestro Francisco de traerme un libro de texto. Sí, él es ¿de qué grado? De 4º grado, de primaria. Ojeándolo, sí, se da uno cuenta en que no se puede ver tan fácilmente la trascendencia de estas materias que vamos a mencionar ahorita, de matemáticas, español, de geografía, de historia, de biología. No se ve, o sea, nosotros que a lo mejor estuvimos educados en un contexto, como dice, muy particionado, al observar el libro y hojearlo, está todo implícito, ¿sí? Entonces es una cuestión de educación bien interesante, pero a la vez tiene muchas cuestiones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, las cuestiones de ligas hacia códigos QR y ligas hacia páginas, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cómo pudieron elaborar esto contextualizando que a lo mejor en las comunidades a veces no hay ni siquiera luz, menos que pudiera haber internet, a no ser que lo hayan considerado con que el celular se usa como ya una herramienta esencial en la educación, ¿no? Porque yo de otra manera no pudiera entender cómo estos textos podemos tratar de utilizarlos en los contextos donde el recurso es muy vasto, ¿no? Sí, inclusive pensando en que a lo mejor los padres de familia, a lo mejor no tenemos ya tanto conocimiento sobre este uso de tecnologías, ¿no? Entonces, al hojear el libro, la verdad es impresionante la forma en que tiene que preparar el maestro una planeación, una secuencia, ejemplos, prácticas, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿me permite que le demos la palabra aquí al maestro Francisco? ¿Al maestro Octavio? ¿O quiere usted contestarme? Dígame. Adelante, le cedo al maestro Octavio. Adelante, maestro Octavio. La audiencia pide que sea usted el que pueda aportarnos esto. Ajá. Los amigos, maestra. No, la audiencia quiere que sea usted. Por favor, maestro. Es un tema entre caballeros y usted como dama que nos ha, y permítame hacerle el reconocimiento, muy pacientemente puesto de acuerdo, articulado a lo largo de un mes de preparación de esta ocasión, y mi aprecio, reconocimiento a su labor y a todo el equipo de la universidad que hace posible esta transmisión. Bueno, el punto con el cual quisiera enfocar esta respuesta es el acuerdo número 080823 de del Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de este año, 2023, por el que se establecen los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, en su fase sintética de las fases, los programas sintéticos de las fases 2 a 6. O sea, ¿qué sucedió? Que primero salieron los libros que usted menciona y luego se publicó los programas sintéticos. Entonces, digamos, tendríamos que empezar por la lectura de los programas para saber si están alineados y la calidad de los propios textos, ¿no? Por supuesto que estamos conscientes de la controversia que mediática y jurídicamente suscitó este 2023 al respecto, y que el escenario, pues es un escenario de ganar, perder o perder, perder, frente al desafío que mencionábamos de ganar, ganar, ganar. O sea, necesitamos estar de acuerdo en lo macro para llegar a acuerdos en lo micro.
porque evidentemente no vamos a estar de acuerdo en que se plasme una página con una equivocada posición de un estado de la República en un mapa. Imposible poner una querencia por encima de la ciencia. Ni las creencias, ni las querencias. O sea, tiene que ser muy científico y técnico de inicio a fin, de la primera a la última letra de todos los textos para todos los grados. Ahora, si a mí me pregunta al respecto de cuál era el modelo que teníamos, me parece que lo que había que contextualizar, que sí habíamos hecho bien como país, era tener el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque si queremos que algo mejore, pues lo único que puede hacer que mejore es que lo podamos medir. Y entonces el instrumento de medición era el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y lo desaparecimos. Eso me parece que es un instrumento necesario para poder contextualizar no solo los diferendos, sino los acuerdos. Porque hacia 2024, temática de nuestro conversatorio, bueno, pues tenemos que evitar repetir la fórmula, no solo de discrepancia anual, sino de discrepancia sexenal y más aún de discrepancia nacional. Necesitamos ponernos de acuerdo en una educación que sirva a la sociedad libre, que sirva a la sociedad abierta, que sirva a la economía competitiva, que sirva al respeto del Estado de Derecho, que sirva a la democracia. Me parece que ese es el parámetro, hacer ciencia y técnica con la educación, a través de la educación, no ideología ni una coyuntura de corto plazo que por mayoría, con razón o sin razón, se pretenda solo imponer como una sola voz. Porque lo que distingue es el diálogo. Decía Alfonso Reyes que lo único moderno que tenemos proviene de los griegos, y eso es el diálogo. Pues déjeme hacer un pequeño comentario. Pues al menos nuestros posgrados incluyen todas esas legislaciones más actualizadas que usted mencionaba. Y las materias, pues obviamente tocan temas de políticas educativas. Entonces, pues nuestra universidad está preocupada por esta cuestión de continuar con la calidad educativa y que nuestros egresados tengan esa posibilidad de conocimiento y de competitividad con el mercado. Entonces, pues aquí es un pequeño reconocimiento que tendríamos que hacerle a una universidad que está preocupada siempre por manejar sus contenidos a la vanguardia y sobre la pertinencia de las necesidades que nuestros alumnos pueden tener ya para salir al sector productivo, ¿sí? Y poder tener esas herramientas para poder trabajar y pues ganar esa posibilidad de una vacante en alguna institución. Entonces, pues es un pequeño comentario, pero pues nuestra universidad tiene ya cubre esa necesidad, ¿sí? Para el contexto del tema que se está trabajando. Pues para poderlos, adelante, maestro, darle paso también a usted. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, es interesante por lo que veníamos comentando porque, en efecto, la gran mayoría de nosotros, principalmente los que o ya somos profesionistas o están estudiando en alguno de los niveles de licenciatura, maestría o doctorado, estuvimos siempre acostumbrados a tener estos segmentos o estos bloques de educación, principalmente en educación primaria, ¿no? En donde la realidad de las cosas es que terminabas con tu clase de español e inmediatamente comenzaba matemáticas y teníamos que cambiarnos el chip directamente ya para comenzar con matemáticas. Asumo que la apuesta del sistema de educación federal es comenzar a construir la educación de manera orgánica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo este cúmulo de disciplinas que en algún momento llevábamos en la escuela, todas particionadas, todas segmentadas, están implícitas en el hecho de querer construir la educación con base a los contextos, con bases en las situaciones del día a día. Y la apuesta es que simple y sencillamente un suceso que pueda acontecer, una situación que pueda ocurrir, vaya, aunque estoy redundando mucho, puede ser vista desde múltiples perspectivas, desde el español, desde la geografía, desde la química, desde la matemática, y al parecer la apuesta es esa. Pero bien dijo mi amigo Octavio, ¿quién lo va a evaluar?
¿quién lo va a medir? La realidad de las cosas es que estamos en vísperas del 2024 y la gran pregunta es, ¿cuáles son los resultados que este nuevo modelo educativo debió de haber arrojado o debe de arrojar? La realidad es que estamos en una gran incógnita en el sentido de que si esto que se está planteando hoy en día, si esto que se está proponiendo y que se está enseñando hoy en día en las escuelas, la realidad es que no tenemos una idea clara, una idea concreta de cuáles van a ser los resultados a los que esto va a arrojar. El 2020, la desaparición del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues simple y sencillamente es un golpe bastante certero al hecho de saber realmente si lo que se hizo hoy en día, si lo que se planteó, si lo que se articuló hoy en día y lo que se está enseñando, la realidad es que si va a tener o no el suficiente eco en los niveles competitivos de los estudiantes y en segunda, si realmente esto es a lo que debimos de haber avanzado en materia educativa. Sí. Es como la gran pregunta y la gran incógnita, Pues yo creo ¿no? que va a ser a prueba y error. Sí, definitivamente. Como todas las cosas que son nuevas y que pretenden tener un cambio, la intención siempre es una mejora, ¿no? Pero pues es a prueba y error. Yo quiero mencionarles algo aquí en el texto que en algún momento platicamos con el maestro. Por ejemplo, hay un tema que habla de los volcanes, ¿verdad? Sí. Veíamos que ahí había implícito la materia de geografía, pues obviamente matemáticas, física, y inclusive hay alguna parte del texto que habla de cómo puede apreciar el alumno el texto y entender la idea, ¿no? Entonces están varias materias implícitas ahí. También me llama la atención porque en el texto menciona algunas partes donde dice situaciones para aprender en familia. ¿Esto qué significa? Que también de alguna manera el elemento familia debe estar implícito en este aprendizaje. Entonces también, de alguna manera los papás ya no solamente el compromiso es en la escuela, que el maestro le enseñe a mi hijo que la misma institución debe darme para que... No, o sea, el compromiso también está implícito en los libros como una parte de las actividades, la participación de la familia. Pero ahí vendría otra pregunta que contextualizar para mis expertos de esta tarde. Pues muchos de los papás no tienen a lo mejor ya el conocimiento de ciertos niveles educativos para sus hijos. A lo mejor ya va el hijo en la prepa o en las licenciaturas o en las ingenierías y yo me quedé como papá solo en la primaria o en la secundaria, ¿sí? ¿O qué pasa con aquellas cuestiones de grupos originarios en donde pues solamente trabajan con el lenguaje, ¿no? Originario de la zona, ¿sí? ¿Qué pasa también con algunas cuestiones culturales de que el papá no deja a los hijos llegar a la escuela porque son mujeres, ¿no? Aunque se supone que actualmente la libertad de género, pero son muchos contextos en donde la familia tiene que interactuar con esta educación. Entonces, ustedes como expertos, pues, ¿qué nos pueden comentar, no? O sea, ¿cómo sustentar esta participación de las familias en esta educación que está marcada en los libros de texto? Entonces, ¿quién empieza? Porque ustedes son muy amigos y ya no sé ni quién de los dos contextualizarle. Hay mucho que aprender de ustedes. La ventaja de usted, maestra, es que usted hace las preguntas, lanza la pelota y entonces ya los jugadores, lo bueno que estamos jugando un partido amistoso, porque si fuera ya un partido rudo, pues entonces quizás nos desenfocaríamos, pero no, por favor, esté en la cancha. Creo que también que darles, no sé si esté de acuerdo en que podamos retomar alguna de las preguntas del público y no dejarlas solo para el final, para ir avanzando también en ello, porque seguramente que van a poder incidir en parte del contexto que estamos deliberando. Bueno, ¿qué le parece entonces si terminamos con la última que estaba programada? Porque también es muy interesante la siguiente. Es cómo vamos a abarcar ahora la parte de contextualizar las situaciones actuales en las planeaciones educativas.
sí, que también es parte de lo que estaba porque contestaran ustedes como expertos. Pasemos primero, si quieren, a esta pregunta de poder opinar sobre las planeaciones educativas y dejamos esta pregunta que les decía de los textos para la participación de las familias. Si lo podemos retomar a lo mejor en alguna de las preguntas del público, pues ya podríamos comentar más. ¿Le parece, maestro Octavio? ¿Maestro Francisco? Sí, adelante. ¿Sí? Perfecto. Pues adelante. Entonces sería, ¿por qué es importante tomar en cuenta la contextualización de las situaciones actuales en los ámbitos sociales y económicos de la población al momento de hacer una planeación educativa? Adelante, maestro Francisco, por Perfecto. favor. Muy bien. Adelante, porque luego dice el maestro Francisco que yo había... No, pero es que estoy dando pauta a que es mucho de lo que tenemos que aprender de ustedes esta tarde. Quiero aprovecharlos al máximo, yo creo que el público también. Sin lugar a dudas, el contexto es el referente y es el marco trascendental y fundamental para construir el conocimiento. Y en ese sentido, el hecho de comenzar a hacer, de tomar en cuenta y incorporar el contexto en nuestros textos educativos son sumamente esenciales en el sentido de que el contexto es lo que nos implica el reto. El contexto está ahí, el contexto plantea límites, el contexto plantea retos. Y al final del día lo que buscamos a través con las herramientas que son los libros es cómo afrontarlos, es cómo salir adelante, es cómo salir avante de cada uno de estos retos sociales que tenemos. Por ejemplo, y voy a traer a colación lo que lamentablemente está pasando hoy en día en Acapulco, ¿no? De una eventualidad de esta naturaleza, de estas dimensiones que ya tenía muchísimo tiempo que no ocurrían en México. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo a través de la educación podemos afrontar este reto? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Cómo los libros nos pueden servir como herramientas, como la caja de herramientas, como esta cajita feliz de instrumentos que nos permitan a nosotros como educadores y como estudiantes poder entender qué es lo que pasó? Cómo un fenómeno de estas magnitudes, en este contexto, en esta situación, cómo se provocó, qué origina un huracán, qué origina una tormenta tropical. Sí. Y en ese sentido, la realidad de las cosas es que tenemos que meternos en los textos educativos porque al final del día ahí están las respuestas y de manera colectiva construir el conocimiento. Y en este sentido poder dar respuesta justamente por qué se detona un fenómeno natural de estas dimensiones, ¿no? ¿Qué implicaciones sociales tiene? Y ahora nos podemos hacer un poquito de historia, ahora nos podemos hacer un poquito de economía. Y es empezar a construir el conocimiento justamente no de manera segmentada como comúnmente lo veníamos haciendo, como comúnmente lo veníamos estudiando, sino hacer una formación o una interpretación del contexto de manera holística. Y a esto me refiero que podemos hacer explicaciones de manera más integral, de manera más compleja y que puedan dar respuestas justamente a las situaciones de los contextos. La realidad de las cosas es que simple y sencillamente vamos a tener retos constantes siempre, todos los días. Y la educación, desde el nivel básico hasta el nivel de doctorado, tendríamos que comenzar a plantearnos un marco de pensamiento completamente distinto, en donde los paradigmas cambien, en donde la forma de hacer educación cambie, en donde la forma de dar respuesta a los contextos sea desde una visión integral, una visión desde la educación que nos pueda permitir a todos nosotros dar soluciones, dar explicaciones y a la vez también dar soluciones. Eso es lo que particularmente me llama la atención muchísimo de la forma en que los textos educativos hoy en día están integrados. ¿No? Y está implícito este pensamiento crítico. Sí, totalmente. De los estudiantes. Sí está implícito en el texto, en las lecturas, sí reflexionan. Bueno, no viene así como tal, reflexiona el niño, ¿no? Pero sí viene el texto y lo lee uno y tienes que apreciar de qué se habla para que contesten o resuelvan las actividades, ¿no? Es correcto. Sí, adelante, maestro, por favor, maestro Octavio. Muchas gracias, maestra Miriam. Bueno, comparto el puntual análisis que hace nuestro colega
y lo visualizaría como un método, porque si verdaderamente queremos una educación inclusiva, equitativa, de calidad, pues esa inclusión, esa equidad y esa calidad se da en un contexto. No solo en un contexto territorial, sino en un contexto institucional. Y quiero hacer aquí una mención. Es el mexicano, el mismo mexicano, que cruzando la frontera norte cumple a cabalidad las reglas. Sí lo es. No es un tema cultural, es un tema de sistema, de institucionalidad, de cumplimiento de las reglas, de incentivos a su cumplimiento. Entonces, eso hace un gran matiz, porque tú puedes educar y puedes pensar que la educación es acumular grados y posgrados, pero tener licenciaturas o ingenierías frente a tener ciudadanos comprometidos con o sin grados, con o sin cargos, pero ciudadanos comprometidos con estos grandes valores y con estos grandes propósitos de la humanidad, pues es otra cosa. Entonces, por eso es que necesitamos educar con un sentido ético, con un sentido de corresponsabilidad para el ganar-ganar, porque desde lo público y desde lo privado, el cocinar de forma distinta, mucho más horizontal que vertical, mucho más dialógica que monológica, mucho más digital que analógica al mismo tiempo, porque ahí tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, toda la transversalidad que tomará y que está potenciándose con la inteligencia artificial, toda la ciencia de datos. Vivimos en la era de los datos son el oro, no sé si líquido, pero del siglo XXI. Y en ese contexto, pues, volvemos al punto. ¿Qué vamos a hacer para que, por ejemplo, América Latina y el Caribe capitalice sus datos y no solo Asia, Europa o Norteamérica? Entonces, para estos grandes propósitos, efectivamente, necesitamos números, necesitamos datos, pero también necesitamos un sentido pragmático de querer unirnos, de querer ponernos de acuerdo y de lograr. Adelante, maestro. Pues muchas gracias por la participación de ustedes. Estamos ya casi en la sección de preguntas para el público. No sé si me permiten que retomemos ya las preguntas del público. Por favor. Pues empezamos con estas preguntas para ustedes. Dice, ¿por qué el sistema educativo nacional necesita ser evaluado? Maestro, por favor. Pues creo que la respuesta podría ser muy sencilla. Necesita ser evaluado para ver si estamos llegando a los resultados que queremos, ¿no? O sea, para realmente ver si la educación, como hoy en día se está presentando, se está aplicando, está ayudando a toda la sociedad a salir adelante, ¿no? A cambiar, a que exista una situación transformadora en el grueso de la población, que cambie su estilo de vida, su calidad de vida. Y al final del día lo que necesitamos es evaluar la educación para saber si estamos yendo por el camino correcto, o si existe alguna inconsistencia, poder corregir de manera puntual y de manera pronta, con la finalidad de mejorar y corregir aquello que está fallando. Eso para mí prácticamente sería la respuesta a esta interrogante. Sí, pero por ejemplo en la aplicación de estos libros tendríamos que esperar a que cierre un ciclo escolar, ¿no? Por lo menos. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí pues también partiríamos de que si los estudiantes pasan de un nivel a otro, por decir algo, de primaria a secundaria, y antes tuvieron un nivel en donde los libros eran diferentes o el modelo de cómo trabajar era diferente, pues es un poco complejo para ellos, ¿no? Si estaba en tercero con los libros anteriores y pasé a cuarto con los libros nuevos, pues estoy en un mismo nivel educativo, pero hubo ese cambio, ¿no? Entonces, todo eso evaluarlo, tendría que ser un ciclo escolar.
mínimo, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos mínimo, para poder saber cómo se aplicó y que realmente qué resultados palpables tuvieron, ¿no? Adelante, maestro Octavio, por favor, coméntenos. Bueno, la verdad es que yo soy papá también de familia, entonces me pongo también en el rol de papá y cada vez que le pregunto a mis hijos cómo van y me dicen que muy bien, me preocupo, me Y más preocupo. si ya es quincena, dice, no lo vaya a dejar que no los vaya a dar para ir a pasear o algo por el estilo. Me preocupo. No, bueno, pero en estricto sentido académico, ¿no? Porque si la posición del país está en el 86, grosso modo, ¿no? Habría que ver muchos indicadores adicionales. Pero si sus hijos le dicen que van bien en la escuela y la escuela está en un país que está en el lugar 86, pues es para que nos preocupemos, ¿no? Le pregunto a mi hija qué tal estuvo el examen y entonces ya hago la pausa. No, pues el examen estuvo muy bien hecho. ¿Quién sabe cómo lo haya contestado, no? Entonces, hay que Las ser, condiciones en las que se dieron, no sé cuáles fueron, dice. Ajá. hay que ser muy cuidadosos y muy, eh, ¿cómo decirlo? Quizás con esta visión multiactor, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes más han cargado, un indicador, los profesionales que mejor pagados en todas las sociedades debieran de ser, son las personas que cuidan de tu seguridad, que cuidan de tu salud y que cuidan y forman tu capital desde las primeras infancias. Entonces, desde lo público y lo privado, los profesionales de la educación deben ser, desde mi humilde punto de vista, los mejor pagados de la sociedad, si en verdad nos importa la educación. Si en verdad nos importa la educación. Y no un tema de acumulación de grados o posgrados, sino la proyección del ser, para que sean felices, porque lo que uno quiere es que sus hijos sean felices y que sepan conducirse como ciudadanos en todas partes del mundo. Así es, maestro. Pues vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las dificultades y los retos que presenta la educación en la actualidad? Pues parte ya lo tomamos, pero si quieren retomar algo, nuestros panelistas, no sé, ¿usted quiere retomar Pues, algo de la pregunta? Ujú. Pues vamos a recalcar el hecho de que los grandes retos es, pues, algunos de ellos tienen que ver con infraestructura, algunos de ellos también tienen que ver, como bien lo decía el maestro Octavio, con sueldos y salarios, con este tipo, estos estímulos que existen para la base docente, que ellos tengan los suficientes estímulos y condiciones de trabajo que les permitan hacer su trabajo de manera adecuada, de manera competitiva, de manera profesional. Y bueno, habrá que revisar de nueva cuenta las condiciones en las que se encuentran las aulas, las condiciones en las cuales se encuentran la mayoría de las escuelas en el país. Y bueno, pues prácticamente tendríamos que hacer un análisis, una radiografía y de entender en qué condiciones se encuentran hoy en día parte de la infraestructura, la situación de sueldos y salarios. Y pues seguramente con el paso del análisis iremos detectando otras. Sí, es definitivamente. Adelante, maestro Octavio, por favor. Agregaría lo que puntualmente nuestro colega brillantemente a lo largo de la exposición ha apuntado, don Francisco, el tema de que vayamos por el millón y medio de alumnos que no han regresado al aula a lo largo de la pandemia. Digamos, tendríamos que tener una estrategia para saber qué ha pasado con ellos. Los efectos de la pandemia aún no los terminamos de calcular en múltiples sentidos, no solo en desempeño académico, sino en el impacto ligado al tema de la salud mental, al tema contextual en lo general, ¿no? Va a pasar varios lustros que podamos precisamente ver las consecuencias de lo que ha sucedido en estos años recientes. Sí, Por supuesto que sabemos que somos distintos, no somos los mismos ni cualitativa ni cuantitativamente. O sea, fue una catástrofe lo que ha sucedido con la pandemia. Sí.
en el mundo y particularmente en ciertos países que lo gestionamos de tal forma que si podía haberse tenido algún margen distinto, bueno, ahí quedaron los números fríos, pero que cada una es una de las vidas que ha cambiado, sino que las que tuvieron que partir o las que partieron. Entonces, y bueno, permítame, hablando de vidas que partieron, se mencionó hace un instante en el tema contextual lo que ha sucedido en el puerto de Acapulco, que es ícono intergeneracional de México, y nuestra plena solidaridad efectivamente porque, pues, como integrante de la federación, el estado de Guerrero ha aportado mucho al país, Acapulco particularmente, y es el momento en el que el mundo y el país ayude a la recuperación de Acapulco. Sí, Es correcto. claro que sí. Yo creo que esta parte, hablamos de una educación humanitaria, sí, también, pues muchas de las cuestiones con el aislamiento que decía usted de la pandemia, se vio afectado, digo, dejar de socializar de un momento a otro, de solamente a lo mejor poder saludar a mis seres queridos muy alejados. Si tenía la posibilidad de a lo mejor mi celular o una cámara, pero si no, o sea, el aislamiento fue un elemento que sí afectó a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es uno de los retos, pues, bastante pertinentes que decía el maestro para esta cuestión del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, sí fue algo a consideración y sigue siendo a consideración. Bueno, la siguiente dice, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan las escuelas y sus agentes educativos ante la Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros y la nueva Escuela Mexicana? ¿Cuál sería el mayor reto a esta apuesta que se hizo? Adelante, maestro Octavio. Estamos Bueno, siguiendo el orden de las ideas, porque luego usted me dice que me emociono tanto con el tema que no tengo orden en las ideas. Adelante, maestro. no, usted lleva un orden preciso. En la moderación, quien siempre tengo una frase de que el moderador es el primero que se tiene que moderar, y usted ha hecho una moderación estupenda. Llevamos 78 minutos de conversatorio y la pregunta que usted está planteando da para otros 78 más. Entonces, Sí. digo, podemos aplicar la de Vicente Fernández, pero también sabemos que tenemos un tiempo predeterminado al respecto. Me parece que uno, conocer, leer lo que se ha aprobado, conocer lo que se ha planteado, tener una disposición de llegar, no solo de tener una respuesta o una posición al respecto, sino de mantener la disposición de, si se tiene cosas, que siempre hay cosas que mejorar, poderlo plantear con tranquilidad, con ecuanimidad, para buscar ese escenario de ganar, ganar, ganar. Porque lo que sucedió en 2023 debe de evitar repetirse subsecuentemente. Pero también lo que ha pasado de 1934 a la fecha, de romper cada 6 años con la continuidad institucional, grosso modo, porque bueno, viene un entramado sexenal, pero la educación tiene que ir más allá de un sexenio. Verdaderamente tenemos que ponernos de acuerdo no solo con la Agenda 2030, porque ya está a la vuelta de la esquina, sino con la Agenda 2040, 2050, pero más aún con la educación hacia el siglo XXII. Si verdaderamente planeamos como potencia, pues, y si verdaderamente, como planteó nuestro colega, la educación, que no cualquier tipo de educación, porque podemos tener educación en una dictadura, no cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que fortalezca las sociedades libres, que fortalezca las economías abiertas y que fortalezca el Estado de Derecho. Y entonces, si hay esos acuerdos básicos en la educación, entonces podríamos y debemos no solo superar las expectativas del marco constitucional, cumplir con lo dispuesto en el marco convencional, y si hay algo que cambiar en la operación, en la gestión, en la articulación de programas específicos, hagámoslo, porque hay siempre cosas por mejorar. Por ejemplo, si a mí me preguntan como padre si tienen que construirse con 600,000 pesos tal o cual, yo no tengo los elementos de ingeniería para decir qué es lo más conveniente o no. Puedo tener la mejor disposición como papá de decir, sí, pues el sentido común me dice que tal o cual cosa, pero debe de tomarse en cuenta opiniones técnicas, científicas, para la toma de decisiones. Estamos hablando de un asunto presupuestal
básico, escuela por escuela, ¿no? Que por supuesto que tendríamos que priorizar la educación en términos no solo de los supuestos, sino de los presupuestos, pues ya de entrada como economistas lo asumimos, lo defendemos y ahí hay un consenso en realidad. Y ahí necesitaríamos un seminario para esa Sí, parte del totalmente. presupuesto, para esta parte de educación para el 2024. Pues adelante. Hay Ujú. una pregunta ahí muy interesante, que obviamente le leerla. pediría al Ujú. maestro Francisco que Ok. que la pudiera compartir para el público, por favor. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podremos adecuarnos en la educación a los temas sostenibles, no solo de recursos, sino en todos los ámbitos? ¿Debería haber alguna materia? ¿Sí? Ujú. La realidad de las cosas es que la sostenibilidad es un tema de amplio espectro, en el sentido de que no solamente está enfocada a hablar de cuestiones medioambientales Ujú. o de temas relacionados únicamente con el cambio climático. La sostenibilidad es un tema integral que refiere, sí, con gran profundidad los temas medioambientales, Ujú. pero también a nosotros como la estructuración en que estamos haciendo la economía Sí. y la forma en que nosotros nos estamos organizando como sociedad para llevar a cabo nuestras actividades humanas. Sí, claro que Al sí. final de cuentas, las actividades humanas son aquellas que están dando el impacto hacia el medio ambiente y eso es un hecho. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que voltear a ver cómo estamos haciendo nuestras actividades diarias, Ujú. cuánto estamos utilizando de recursos como el combustible, cómo estamos pensando la nueva creación de ciudades, cómo estamos pensando el tratamiento de aguas residuales, Ujú. de transporte masivo, de horas de trabajo. Tenemos que hablar de sostenibilidad y es simple y sencilla y llanamente Ujú. ver todos aquellos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ujú. En ese sentido, si debería haber una materia, creo que estamos muy atrasados en eso. Ujú. Creo que se debió de haber incorporado los modelos educativos desde hace mucho, en el sentido de que los alumnos puedan comenzar a tener un tema bastante al cual prestarle suficiente atención, Ujú. generar un pensamiento crítico hacia cómo estamos haciendo la economía, cómo estamos haciendo las actividades humanas, Ujú. y en ese sentido, cómo podemos cambiar los patrones de consumo, cambiar los patrones de producción que hoy en día tenemos, Ujú. porque ya estamos hablando ahora no solamente de mitigación del cambio de los impactos del cambio climático, también vamos a comenzar a hablar ya de adaptación de los cambios de los cambios en el cambio climático. Entonces estamos atrasados en eso. Tenemos que prestarle más atención y obviamente si necesitamos una materia, sí realmente necesitamos una materia, pero que venga incorporado en esto, en los contextos. En ese sentido, es comenzar a ver el medio ambiente como un eje transversal, los temas de género como un eje transversal Ujú. de toda la formación educativa que tenemos. Así es. Yo creo que estos temas da para mucho más, pero pues ya tenemos que cerrar el programa. Yo nada más querría ya una conclusión muy rápida que hagan ustedes sobre el tema y sobre todo esta recomendación para que obviamente en nuestro auditorio el tema se toca para la oferta educativa de educación, derecho y administración y pues que hagan una recomendación y una invitación hasta a que se acerquen a esta parte de estos temas y sobre todo la oferta educativa que se está tocando esta tarde, que es sobre educación, derecho y administración. Si me pueden dar un comentario ya para cerrar el programa, se los voy a agradecer. Maestro Octavio, por favor, porque ya estamos casi cerrando el programa. ¿Me los puedes pasar? Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer reiteradamente la posibilidad de tener esta grata interlocución, celebrar, compartir con tan distinguido colega, agradecer la atención tanto sincrónica como asincrónica que nuestro distinguido auditorio le ha dado y le dará a esta grabación, saludar a nuestros alumnos de los diversos programas y pues felicitar el compromiso por la educación. Ese me parece que es el principal motivo que nos tiene aquí
Y decía un amigo ex embajador que un consejo hasta de un conejo, pero más que recomendaciones, yo creo que compromisos. Compromisos, me parece que desde nuestros espacios poder asumir compromisos para ese ganar, 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 para brindar lo que aportemos al bienestar de la libertad de las propias sociedades en sus contextos, como bien se ha mencionado aquí, y de la mejoría cuantitativa de los indicadores. Me parece que esa disposición es lo clave para poder avanzar, como ha sido el propósito en este momento teórico de este conversatorio, pero que al final del día esperamos que haya seguimiento. También invitamos a nuestros colegas, a nuestros docentes, a nuestros alumnos que nos puedan aportar su retroalimentación para ver con qué se quedan de estos mensajes y qué van a hacer al respecto o qué no van a hacer, con qué distan de lo aquí planteado, porque esto al final del día pues fue una grata conversación con la mejor de las disposiciones, pero que tiene que verse en las acciones, y ahí es donde nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Pues adelante. Sí. Voy a ser muy breve. La idea es que como sociedad tenemos que ir un paso adelante. Ir pensando en realmente cuáles son los modelos educativos que queremos, hacia dónde como sociedad queremos llegar, hacia dónde nos estamos perfilando. La educación tiene que ser una herramienta transformadora para el ser humano. Y en ese sentido, la invitación también viene a que todas aquellas personas que están interesadas en formarse, en prepararse, en educarse, se acerquen a las instituciones de educación superior, porque en ellas pueden encontrar los espacios para formarse, pero también para criticar, para generar un espíritu y una conciencia crítica, una conciencia liberadora, que permita de manera integral, junto con otras personas, poder construir nuevos cimientos sociales, económicos, y que podamos hacer de la educación una herramienta articuladora que nos permita crecer en todos los aspectos económicos, medioambientales, de géneros, de inclusión, porque al final del día en la educación es donde podemos encontrar la libertad social que tanto añoramos. Así es, maestro. Pues muchas gracias a los dos. Yo voy a ya casi cerrar el programa con la entrega de sus reconocimientos, agradeciéndoles mucho el tiempo dedicado en esta tarde y sobre todo por el conocimiento tan amplio sobre el tema, que hay para mucho que hacer, como decía el maestro, seminario tras seminario, y no abarcaríamos todos los temas importantes para el elemento esencial que es educar a nuestra sociedad para un bienestar general. Yo voy a dar lectura a los reconocimientos. La Universidad IEXPRO otorga el reconocimiento por su destacada participación en el programa de Conéctate con IEXPRO al maestro Francisco Javier Molina Ruiz y al maestro Octavio García Ramírez por acompañarnos en esta tarde con el tema de retos de la política educativa en México para el 2024, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 27 de octubre del 2023. Lo firma nuestra respetada y muy apreciada directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Donde quiera que esté, le mandamos un fuerte saludo. Y es una forma aquí de reconocer su amplia experiencia de ustedes. Yo se lo entrego por aquí al maestro. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y obviamente, por acá se lo voy a guardar, maestro, pero aquí está su reconocimiento. Ya me dice usted si se lo voy a guardar en el momento que venga por acá, y si no, pues se lo envío en digital. Pero para mí es un honor esta tarde haberme acompañado por ustedes dos. Tuve la oportunidad de platicar mucho antes de que se organizara lo del conversatorio. Tuve la oportunidad de este espacio esta tarde y pues espero que mucho de lo que ustedes nos dejan nos queden más dudas que realmente claridad, porque es importante que nos volvamos reflexivos, ¿no? ¿Sí? No solamente asumir algo que nos dan, sino
¿qué es lo que más allá yo puedo pensar para mejorar, para innovar, para aportar, ¿no? Sí, no se trata de buscar peros ni decir quién tiene la culpa o no, o que estoy en una situación adversa, no, pero qué es lo que propongo, ¿no? Como individuo de esa misma sociedad para crecer en una economía de un país, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho su tiempo, ya vamos cerrando el programa. Muchas gracias a este programa por todas sus aportaciones a ustedes dos, por el tiempo, y a nombre de la Universidad IEXPRO, pues yo los despido, les agradezco mucho. Y pues el tema de hoy fue retos de las políticas educativas en México para el 2024. Fue sobre la oferta educativa de educación, derecho y administración. Y los invitamos a que conozcan nuestra oferta educativa en todas las licenciaturas, maestrías y doctorados que tiene la universidad. Nos visiten en nuestras redes sociales de Facebook y Instagram y obviamente con la Universidad IEXPRO como el punto de referencia, nos den like y pues yo les agradezco mucho la tarde, les agradezco mucho a los dos, maestro Francisco, gracias. Maestro Octavio, y pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias al público y al CED de aquí de soporte técnico, a la licenciada Alicia, a todos, muchas gracias por trabajar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a los dos gracias. Y pues adelante. Hasta luego. Hasta luego.